lo que nos convoca es este tema de esta serie de Netflix, Unorthodox, no ortodoxa, que planteó una historia de una joven, su conflicto en su interacción con el ámbito social donde nació y su imposibilidad de adaptarse, y también las actitudes aparentes del ámbito un poco se ven como retrógradas o anticuadas o agresivas y no comprenden a veces la necesidad del individuo. Y eso es el tema que se centraliza en esa serie, la cual dejó a todos los que la vieron, los que saben del tema, pensando. Y eso es muy importante. Que una película nos haga pensar, que una serie, un libro, una noticia nos haga pensar. Eso es muy importante para replantear cómo encarar las problemáticas, superar problemas y, si es necesario, tomar medidas para cambiar errores o para encontrar explicaciones. O sea, cuando un libro o una película genera polémica, eso es bueno. Eso es bueno. Nosotros nos gusta la polémica, porque a través de la polémica uno puede dilucidar y descubrir caminos para acercarse a la verdad. Si una persona nunca tiene una polémica y siempre tiene razón, como dice el rey Salomón, pobre de aquel que siempre tiene razón. El que siempre tiene razón, decían los filósofos, que seguramente está equivocado. Entonces, cuando nos genera un texto, una idea, una película, un libro, polémica y preguntas, replanteos, eso es muy bueno y hay que aprovecharlo. Y es bueno que lo agarramos fresquito, porque este problema, en realidad, que se plantea en esta serie, no es un problema actual. Este es un problema social que data de que existe el ser humano. Y eso vamos a ir hablando a través de la charla. Lo primero que quiero decirles es que nosotros como rabinos y como personas pertenecientes a la religión judía, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos el sufrimiento de una persona, hombre, mujer, lo que sea, es solidarizarnos con ellos. En esta película, esta chica, que se llama Esti, que estaba padeciendo todo un infierno por su condición de su propia familia y por las circunstancias que le toca vivir. Lo primero que tenemos que hacer, lo que debe hacer un ser humano ético, es solidarizarse con ella. Nosotros, en primer lugar, quiero decir que nos solidarizamos con muchas personas que pasan por situaciones parecidas. No es este caso que se muestra en esta película el primer caso, ni es el último. Y cuando vemos un caso así, no hay que decir, bueno, está loca o están todos locos. No, no es así. Es un tema para encararlo con la seriedad que corresponde. Y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con la persona que está sufriendo. Porque cada ser humano fue creado de imagen y semejanza de Dios. No se lo puede tratar como una cosa. Cada individuo tiene sus deseos, tiene sus inclinaciones, tiene sus características. Y no se puede decir, vos tenés que seguir este sistema cuadrado. Entonces, cuando alguien no encaja en un sistema, sufre. Y nosotros tenemos, y nuestra Torá nos dice que tenemos que apiadarnos de él, tenemos que comprenderlo y buscarle una solución. Hay que analizar si algo nos está pasando mal. Ahora, yo esto, como soy rabino, hace 30 años trabajo como rabino. El trabajo del rabino también se está en contacto con la gente. Y nuestro trabajo consiste en estar en contacto con gente religiosa y observante, ortodoxa, y también con la gente que no es ortodoxa, no es observante.
Y lo primero que quiero decir es que estas situaciones de personas, mujeres o hombres, incomprendidos, se da en todos los ámbitos. No es un problema específico de un ámbito, en este caso como la película de Hasidut, o un ámbito ortodoxo. Se da en todos los ámbitos sociales, en todos los grupos sociales. Hay personas que tienen inconvenientes en adaptarse al sistema. Más allá de analizar si el sistema es correcto o no, eso lo vamos a dejar para después. Pero se da en muchos ámbitos. Hay veces hay personas observantes que son ortodoxas, que nacen en una casa donde los padres, y me tocó a mí, lo obligan a la hija a ir en malla a la playa con todas las amigas. Y la chica, por naturaleza, es pudorosa, es recatada, le gusta la religión, le gusta. Y los padres y el ambiente donde le toca vivir no es acorde a lo que es esa chica. Sería un caso al revés de Unorthodox, que también se puede hacer una película sobre ello. Y de hecho, muchas veces yo lo vi, mujeres jóvenes que venían a llorar porque los padres no la comprendían porque quería comer kasher. ¿Y dónde está el derecho del otro? También existe, como en la película que estamos viendo, chicas que nacen en un ámbito donde el sistema no le es acorde a sus características. ¿Qué se hace en estas situaciones? Lo que primero tenemos que sacar en conclusión es que esto es un problema de la sociedad. No es que es un problema de los judíos, o de los ortodoxos, o de los hasidim, o de los no ortodoxos, o de los laicos, o ateos, o los cristianos, o los musulmanes, o los judíos. No es un problema de nadie en particular. Es un problema social. Siempre están aquellas personas que el sistema establecido no les es cómodo, no les es agradable. Y eso genera, sumado a otra cantidad de elementos que circunstancialmente pueden suscitarse, como en este caso en la película, que el papá era un hombre alcohólico y la mamá se había ido de la casa, o sea que la chica también estaba como sola, no acompañada, incomprendida. Eso hace que uno no encaje en los sistemas, e incluso el sistema no lo ayude a incorporarse al sistema. Esa es la primera consideración que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver esto, que no es un tema específico de un ámbito ortodoxo religioso. Es un tema específico de cualquier grupo, en los ámbitos de la sociedad, de la alta sociedad, de la realeza, de la gente culta, de los ámbitos intelectuales, los ámbitos de fútbol, de Hollywood, de todos los grupos que existen distintos en el mundo, pueden darse estas situaciones, de que uno es incomprendido por el otro, por el sistema, y quiere rebelarse, si quiere ir. Por otro lado, también tenemos que considerar, hay varias consideraciones que tenemos que tener antes de ir a lo que tengo una lista de preguntas que me hizo la gente, muy interesante, muy interesante. Hay que considerar tres cosas. Una cosa es la televisión, una cosa es la religión y otra cosa es la cultura social. La televisión, que es un medio espectacular para transmitir la información, formación también, por lo general, y lo que es más que todo la película o la serie, por lo general tratan de expresar o transmitir lo extravagante y no lo estándar. Lo estándar para la televisión es aburrido, aunque para la vida de un ser humano es lo más importante. Eso aburrido es lo que más nos gusta a los seres humanos, poder salir todas las mañanas a trabajar, volver a casa para cenar,
encontrarnos con nuestros hijos, charlar con ellos, dialogar con nuestra esposa. Uno no quiere que de repente haya un terremoto, o ahora como estamos viviendo una pandemia internacional. No nos gusta esas cosas para la vida corriente. No nos gusta estar incomprendidos, que nuestros padres nos abandonan, que son situaciones extravagantes que sí existen y que no debemos abandonar, como dije al principio, hay que solidarizarse con esa gente, pero no es la regla. La televisión generalmente relata situaciones que no son la regla en la vida cotidiana. Es lo que llama la atención, es la ruptura de la normalidad, lo que se relata en la televisión, en las películas, en los filmes. Después tenemos que distinguir también la religión de la cultura social. Esto es muy importante. La religión, para nosotros el judaísmo, fue entregado por Dios al ser humano a través del pueblo de Israel. Hay un midrash interesante que dice, el Talmud explica, que cuando Moshe sube al monte de Sinai a llevar la Torá y traerla al mundo, la palabra de Dios, los ángeles se le oponen y le hacen frente. Y le dicen, ¿vos a dónde vas? Es una alegoría midrásica. Dice, ¿cómo a dónde voy? Vengo a buscar la Torá para traerla a la humanidad. Dice, ¿cómo? Los ángeles se dan media vuelta y van a hablar con el jefe, con Dios. Dicen, ¿cómo? ¿Le vas a entregar la Torá a los seres humanos? ¿Sí? Usted, no. Le dicen, Moshe, vos la Torá no la vas a entregar, no te la vas a llevar. Entonces, Moshe, Dios le da la Torá y tiene miedo de llevársela porque tiene miedo que los ángeles lo ataquen. Esa es lo que dice la alegoría. Entonces Dios le dice a Moshe que le responda a los ángeles. Y Moshe tenía la respuesta. Dijo, ¿acaso ustedes tienen instinto malo como para necesitar la Torá para poder contrarrestar el instinto? ¿Acaso ustedes fueron a Egipto que tienen que recordar la salida de Mitzrayim? ¿Acaso ustedes tienen padre y madre que la Torá dice que hay que respetar al padre y a la madre? Ustedes no tienen padre y madre. Y al final le ganó la batalla filosófica, dialéctica, a los ángeles, y Moshe llevó la Torá. La pregunta que hacen los sabios es, ¿cómo puede ser que los ángeles querían, qué idea tenían que la Torá en el cielo, que quede la Torá en el cielo? Si la Torá son todas normas para aplicar en la tierra, en el mundo terrenal, en el mundo humano. ¿Qué significa que los ángeles no querían que la Torá baje a la tierra? Entonces dicen los jajamín que por más que la Torá es divina, que la religión en este caso es divina, una cosa es la religión de Dios y otra cosa cuando le des la religión a los hombres, van a hacer estragos con la religión. Cuando le des la Torá a los hombres la van a corromper, la van a violar, la van a utilizar como ellos quieren. Van a haber pocas personas que encaren la religión como es tu voluntad, le dijeron los ángeles a Dios. Por eso pensaron los ángeles, ¿qué vamos a entregar la Torá? Y cuando llega ahí, se va a ensuciar, la van a manchar. Porque le van a incorporar a la religión todo tipo de elementos culturales y sociales de cada uno, y la van a tergiversar. Van a venir los Ashkenazí, van a venir los Sefaradí, van a venir los Hasidí, van a venir los Giloní, los religiosos, los no religiosos, cada uno, los sionistas, los no sionistas, y cada uno le va a poner su condimento. Entonces no queremos que le dé la Torá. Y Dios dijo, no hay otra alternativa. Hay que entregar la religión al hombre hasta que algún día van a entender, le van a quitar todos esos elementos foráneos a la religión. Esos elementos foráneos son lo que llamamos nosotros la cultura social. Hay cultura social, como hay costumbres que son inocuas, y esas culturas a veces uno la incorpora como si fuera parte de la religión, y no lo es. Pero uno no es teólogo o jajam o rabino como para saber todas esas cosas. Entonces, ahora, ustedes saben lo que pasó en el mismo Brooklyn, en Estados Unidos, que las comunidades ortodoxas fueron las más afectadas por el contagio del coronavirus. ¿Por qué? Porque les cuesta a ellos
erradicar la costumbre, por ejemplo, de las reuniones populares, que son los minyan, las tefilot, los casamientos, los eventos, las levayot, que son los cortejos fúnebres. Entonces, ¿qué produce eso? Que no pueden decir, no, esto es una halajá, esto es la Torá, es esta, pero no es la Torá. La Torá tiene como ley principal, primero, el cuidado de la salud. Pero a veces cuando uno incorpora una actitud y de repente por alguna circunstancia tiene que interrumpirla y toda la vida lo hizo, le cuesta, pero no porque la religión lo dice, porque su cultura, por su inconsciente le dice eso. Yo tengo que discutir personalmente con mucha gente que en Kippur no puede ayunar. No puede ayunar en Yom Kippur porque el médico le prohibió porque corre peligro de su salud. Y la gente viene y me dice, Rabino, no, pero yo quiero ayunar, toda mi vida ayuné, es un sacrilegio. No, el sacrilegio no es que ayunes, que no ayunes. El sacrilegio es que ayunes. Porque la voluntad de Dios, la religión dice eso, tu cultura te dice otra cosa. Te dice que no ayunes. Pero ahora la religión te dice que tenés que comer. Entonces hay que separar todos. En este caso, la película habla de un grupo hasídico Satmar. Me quiero referir a la gente de esta secta Satmar. Todos somos sectas, todos somos grupos. Es una gente muy buena, en primer lugar le tengo que decir. Gente trabajadora. Los hombres trabajan, a diferencia, vamos a explicar, a diferencia de los Hasidim de Israel, por ejemplo, muchos que se dedican más al estudio. El ortodoxo en Israel se dedica al estudio. Y el ortodoxo en Estados Unidos, el Hasid, el Satmar, trabaja. Las mujeres, las esposas de los ortodoxos en Israel son las que trabajan, y las esposas de los Hasidim de Nueva York, o de Argentina también, que hay muchos Satmar, gente muy, muy buena, ellos, las mujeres no trabajan y los hombres sí. ¿Cómo? Unos trabajan, otros no, pero la tendencia, ¿no? La tendencia es esa. Lo que ocurre ahí en Satmar, o en cualquier otra comunidad judía, en cualquier otra comunidad de la religión que sea, o sin religión, tienen, aparte de sus ideales, sus constituciones básicas, tenemos también costumbres que vamos acumulando a través de las generaciones. Y se van mimetizando con la identidad. Y de repente se creen que es religión, y no es religión. Eso nos pasa a todos. Por eso, lo importante de siempre diferenciar lo que se ve en la televisión, lo que está escrito en la religión y lo que es la cultura popular. En la misma Torá nos advirtió sobre esta naturalidad que tiene el hombre, esta naturaleza que tiene el hombre, esta inclinación de adoptar hábitos que se convierten en parte de su esencia, que no se puede desafectar de ellos, y nos dijo, Dayeja Masheasra Leja Torah, suficiente con lo que la Torá te prohibió, no agregues prohibiciones. Suficiente con lo que la Torá te prohibió y suficiente con lo que la Torá te ordenó, no agregues ni prohibiciones ni mandamientos. Lotosif, pelotigra, no aumentas ni disminuyas. Solamente se le dio la autorización a los sabios para poder establecer algún tipo de normativa que ayude al cumplimiento de los mandamientos o que ayude a evitar la transgresión de las prohibiciones. Como una valla, como un cerco para no acercarse, para proteger como aquel que tiene una alergia a algo y el médico le dice, usted ni entre a un negocio donde venden ese producto que usted le tiene alergia. Entonces, se tomó a esta gente de Satmar, por ejemplo, que tienen las ropas que tienen son ropas que vienen de Europa, que no es religión. Por ejemplo, tomamos todos los Hasidim, tienen una ropa especial. La ropa no es la religión, la Torá no habla, ni el Talmud, que hay que tener una ropa específica. Tienen gorro de piel, fue el rey Segismundo I de Polonia el que ordenó a los judíos usar, para denigrarlos, una cola de animal sobre la cabeza. Después están los libros de historia. Y en otros países, los judíos usaban un sombrero de piel porque era la costumbre de los
en la alta sociedad de esos países de Europa Oriental, de usar los gorros de piel, y le quedó el gorro de piel. Y le quedó también las medias blancas, que era una costumbre de los gentiles, de cristianos, que vivían en Rusia y en Polonia. Después, en un momento determinado, el gobierno ruso prohibió, porque los judíos se quedaron con eso. Dijeron, nos obligaron, ahora va a ser nuestra ropa. Y cuando se obstinaron en seguir usando esa ropa, vino un decreto del Imperio Ruso que lo prohibió. Bueno, todo eso, que ellos eligieron y tienen todo el derecho de elegir cómo se quieren vestir, como nosotros elegimos cómo nos queremos vestir. Pero el hombre occidental que ve esta película y ve a una persona vestida con un gorro de sombrero y un traje negro y medias blancas, se espanta de ya, digamos, el estereotipo. Uno piensa que esta gente no está normal, y no es así. Ellos tienen todo el derecho de vestirse como uno se quiere vestir. Tienen todo el derecho a poner pautas para protegerse como comunidad, siempre y cuando no atenten contra la religión. Pero a veces el grupo social incorpora pautas que son negativas o contrarias a la propia religión. O por ignorancia o por falta de conocimiento, quedan establecidas ahí y a veces en situaciones determinadas pueden llegar a desembocar en estos conflictos que se dan como que se muestra en esta película. Pero eso pasa en Satmar, en los sefaradín, en los ashkenazim, en los no religiosos, en los judíos, en los cristianos, en los ateos, en los chinos, en los babilonios, en todos los grupos sociales. Los Satmar también tienen otra característica, que a muchos lo critican por eso, y que también no hay que tomarlo muy a la ligera, que es su postura antisionista que tienen en relación con el Estado de Israel. Si una persona tiene la mentalidad abierta, uno puede ser sionista, puede ser no sionista, eso es un sionista que pretende y apoya la creación de un Estado moderno en la tierra de Israel. Por supuesto que como religión, ellos sí, como todos los judíos del mundo, sabemos que la tierra de Israel es la tierra prometida para el pueblo judío. Pero lo que los Satmar dicen, que no es una teoría que hay que tomarla así como extravagante, es que hay que considerar si realmente es el momento indicado para que los judíos por la fuerza, en ese momento, en el año 1948, tomen por las armas para establecerse en el Estado de Israel. Y quizás eso puede ser que genere más conflicto que solución. Eso es un poco, no es un fanatismo ciego, son una teoría, y había muchos incluso judíos en esa época que eran antirreligiosos, que pensaban igual que los sátrapas, estaban en contra del sionismo. No estoy haciendo a favor ni en contra, estoy tratando de explicar para que no cataloguemos a esta comunidad Satmar como diabólica o extremista, porque no lo es. Tienen costumbres que trajeron de Hungría, tienen actitudes y tienen las mismas problemáticas que tenemos todos los seres humanos, como las que vemos en todas las familias. Gente que no se adapta, gente que no es incomprendida. La cultura a veces atenta contra la religión. Ahora, de todas maneras, lo que a nosotros nos atañe es que la religión, cuando una persona se equivoca y no está mezclada la religión, bueno, la religión nos afecta. Pero cuando una persona está en un ámbito religioso, ortodoxo, y ocurre una situación como la que se presenta en la película con esta chica, Esti, entonces sí tenemos que replantearnos muchas cosas. Porque debe haber, nosotros como judíos que cumplimos con la palabra de Dios, tenemos que estar, se supone, protegidos ante estas problemáticas. No podemos dejar que alguien sufra. Tenemos que comprenderlo y educarlo y tratarlo. No puede ocurrir algo así. A veces ocurre porque el carácter de las personas, bueno, si uno tiene
padres y que no están en sus cabales, entonces los chicos sufren las consecuencias, y no importa si está en cualquier religión que sea. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que tenemos que encarar es, la problemática en general es el judaísmo que hoy en día, en el mundo moderno, tiene y presenta 4 preguntas, 4 temas que lo convierten en el blanco de críticas. Permítanme que yo les nombre los 4 elementos que a mí me parece que hoy son motivo de acusación a la religión, específicamente ahora estamos hablando de la judía. Y que en esta serie se notó. Primero que todo es el tema de la mujer. La posición de la mujer en el judaísmo. Aquí, en este relato, en este film, se ve que la mujer en el judaísmo tiene un papel inferior. Y es lo que el mensaje que transmite, y es lo que muchos piensan, no solamente por esta película, que la mujer está denigrada, relegada en la sociedad judía ortodoxa. Esta es la primera problemática que el judaísmo ortodoxo o tradicional, observante, que no reformó la religión, se enfrenta. Y no solamente la crítica viene de las personas que están fuera del ámbito ortodoxo, sino de las propias gentes de la ortodoxia, ven que hay una crítica con respecto al trato con la mujer. El segundo tema es el tema de la sexualidad en la pareja, en la sexualidad en general. Hoy vivimos en un mundo moderno donde la sexualidad es un tema que ya no es más tabú, es totalmente libre. Y cuando uno lee las escrituras, entonces encontramos como que la sexualidad es un tema muy restringido, muy controlado por la religión. El tercer tema que encontramos que nos despierta inquietud cuando leemos el judaísmo, la Torá, la Biblia, la palabra de Dios, es la diferencia que hay entre los goim y Israel. Los goim se refieren a los gentiles, a las naciones. Y el pueblo de Israel como que aparentemente parecería como que es un pueblo superior al resto de las naciones. Y el cuarto elemento que se nota entre las personas que critican el judaísmo es la cantidad extrema de divisiones, ideas que en el mismo judaísmo hay. Estos son los 4 problemas centrales del judaísmo hoy. A mí me parece que muchos de estos problemas se manifiestan en esta película. La mujer, sexualidad, la diferencia entre judíos y no judíos, y las divisiones internas dentro de Israel. Son problemas que tenemos que encarar con seriedad. Y a mí me gustaría poder desmenuzar uno por uno todos estos temas, pero voy a ver cómo lo vamos a hacer. Quizá vamos a tener que dedicar alguna otra charla para este tema. De todas maneras, el judaísmo tiene estas problemáticas y desafíos que tiene que explicarse a sí mismo y explicar al mundo cómo es él con respecto a la mujer. Porque si lo analizamos bien estos 4 puntos, vamos a ver que no son, y no lo digo porque soy rabino, lo digo porque estudié, porque lo conozco de adentro, no son fallas de la religión en sí, sino son fallas de la comprensión superficial de la religión asociada a las experiencias personales de cada uno y a las costumbres que tienen cada comunidad. Porque hay comunidades que tienen fallas estructurales, que no saben atender a las mujeres, que incorporan, por ejemplo, costumbres contrarias a la religión y le dan un matiz religioso. Por ejemplo, hay una costumbre, como se ve bien en la película, que le presentan un chico a una chica. Usted tiene que salir con esta chica, con este chico. Se ven 2, 3 veces y se casan. Eso es una costumbre. ¿En dónde está escrito eso?
¿En dónde está escrito que un hombre tiene que, una mujer o un varón se tienen que casar con el que le obligan a casarse? Y que sin conocerlo se tienen que casar. No solamente que no está escrito en nuestra religión, sino que en realidad está escrito que está prohibido, en el Shulchan Aruch está escrito que está prohibido que una pareja se case si no se atraen, si no se gustan, si no se conocen. Y que los hijos no tienen que obedecer a los padres cuando lo obligan a casarse con alguien que no quieren. Eso está escrito en la ley, lo saben los rabaní. Cuando estas costumbres se adaptan en una comunidad y se convierten en sagradas, y por más que esté escrito en el libro de la ley judía, de la religión, que no es así, y son vicios que se adoptan, vicios que se adhieren. Con respecto a la mujer, hay muchos vicios que hemos heredado de la sociedad machista y se incrustaron, se enquistaron en todos los grupos sociales, y los ortodoxos también son un grupo social de la humanidad. Y se enquistó esas tradiciones, y los ortodoxos piensan que todo lo que hacen tiene que ver con la religión, porque son personas con fe, con espiritualidad, y si siempre hicimos así debe ser porque es la religión nuestra. Y a veces no es. E incluso a veces cuando es, hay excepciones. No todos tienen que ser criados. La religión misma dice que hay personas que hay que considerar la individualidad de la persona. Janoj lanar arpidarco. Hay que educar a cada uno según lo que es. Hay personas, hay mujeres que les gusta eso, hay mujeres que no les gustan, hay varones que les gustan enseñar, hay varones que les gustan trabajar. ¿Quién dijo que tienen que ir a estudiar todos? ¿Quién dijo que todos tienen que ser rab? ¿Quién dijo que todos tienen que ser Talmid Jajam, Moré? Mitos que se van creando porque un comentario, una de las llaman entendida, una conversación mal explicada. Pero con respecto a la mujer se adhirieron muchos vicios de la humanidad. Es más, con respecto a la sexualidad también. Y con respecto al concepto de Israel y Goín, como ya lo nombré, algo tengo que decir, de la nación y los pueblos, cuando el rabino Yeruham Alevi Leibovich dice que cuando se habla de que Israel es superior a las naciones, porque de hecho está escrito en la Biblia, se refiere a que a Israel es una palabra representativa de todo el que hace la voluntad de Dios, no importa la sangre de quien tenga. Porque si uno es asesino, ladrón, estafador, ¿qué importa si es judío, cristiano o musulmán? Y si uno es bueno, ¿qué importa si es judío, cristiano o musulmán? La palabra Israel hace referencia, dice el rabino Yeruham Alevi Leibovich en el libro Dat Torah, hace referencia a los que hacen el bien, a los que cumplen los mandamientos de Dios. Que se le dio el nombre a Israel porque fue el primer pueblo que recibió la palabra de Dios. Y las divisiones internas que tiene el pueblo de Israel es otro de los problemas que también tenemos que encarar, que por un lado es negativo, pero por otro lado es un tema que fomenta la democracia y la apertura. Sin embargo, también el mundo moderno presenta, o sea, esto es lo que es, en el mundo religioso tiene estas problemáticas, la mujer, la sexualidad, la diferencia entre los pueblos y el judaísmo y las divisiones internas. Y hay que replantearse, yo pienso que hay que replantear eso, hay que reformular. Kol yom yuv beneja keharashim. Todos los días hay que volver a estudiar la Torá y encontrarle el sentido, como hacía Abraham Avinu, que la estudiaba la Torá. La volvía, y él si decía esto no va, preguntaba. Si hay algo que no me lo siento correcto, tengo que preguntar y tengo que dilucidar. El judaísmo se debe encarar con un sentido común, con una lógica, con un razonamiento, como hacía Abraham Avinu. Si nosotros tenemos que hacer todo lo que hacen nuestros padres, siempre, a rajatabla, entonces ¿para qué tenemos el cerebro? Si tenemos que hacer todo lo que hacen nuestros padres, ¿por qué Abraham Avinu se rebeló contra su padre Terah, que era un idólatra? Y él dijo, no, momento, papá, yo te respeto, pero explícame. Cuando uno tiene un problema hay que preguntar y hay que explicar, hay que replantear. Y así se pure el judaísmo y la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios hay dos? Hay Torah Shebictav y Torah Shebe'al-Peh. Hay una Torah oral y una Torah escrita. La Torah oral no se puede escribir, porque tiene que estar siempre viviente, tiene que ser viviente. En cada época hay que replantearla, hay que hablarla, hay que vivirla, vivenciarla.
Y ahí descubrimos realmente lo que Dios quiere. Si uno se queda con estereotipos y conductas inamovibles que vienen de hace miles de años y no las replantea, quizás hoy ya no van más. Esa costumbre, por ejemplo, de obligar al hombre a casarse con una mujer o una mujer a casarse con un hombre, ¿no? Es un error religioso. En ningún ámbito religioso se puede hacer eso. En la película muestran, por ejemplo, que la mujer se rapa. Algunos habrán visto que la mujer la rapa. Eso no solo que no es correcto, eso es prohibido. Por la mayoría del pueblo de Israel está prohibido. Y es más, en una teshuvá del rabino Abergel, en Israel trajo a un el rabino una responsa, que esa costumbre empezó con los seguidores de Shabbatai Tzvi, que rapaban a sus mujeres y hacían cosas atroces. Shabbatai Tzvi fue un falso profeta que casi destruye el pueblo de Israel. Y costumbres así quedaron en algunas sectas, en algunos lugares, quedaron. Bueno, es contrario a la Torá. Algún día lo van a replantear y lo van a cambiar. Pero a veces los errores más grosos no se pueden erradicar porque la fuerza de la tradición es tan fuerte que no puede erradicar ni siquiera los malos hábitos. El rabino Ovadia Yosef, mi maestro, decía, Minhag otiot gehenam. La palabra minhag, costumbre, tiene las mismas letras que en hebreo gehenam, que significa infierno. Cuando uno se estableció como un hábito, si es bueno, bárbaro, pero si es malo, lo puede llevar al infierno. ¿Cómo una persona, a una mujer le van a rapar la cabeza? ¿De dónde se vio una cosa así? Hay cientos en Yabia Omer, en el Helek Bet, Simán, hay el Helek Yoredea, Simán Aleph Ot Bet. En ese lugar preciso está escrito todos los motivos por el cual esto es una denigración hacia la mujer. ¿Cómo la mujer? El judaísmo que pondera tanto a la mujer. Pero el judaísmo, como es una tradición, la religión es un tema antiguo, entonces los elementos antiguos que no estaban relacionados con la religión se enquistaron en la religión. Como el Erev Rab, como aquellos intrusos que salieron con los judíos de las tierras faraónicas y envenenaron. Hicieron un becerro de oro, fueron ellos, fueron el Erev Rab. También estas costumbres que se incorporan a veces como algo santo y no lo es, pueden llegar a generar situaciones insoportables para la persona, porque suficiente con lo que nos dio Dios como para nosotros agregar más de lo que corresponde. Les quería decir también por otro lado que los ámbitos comunitarios y las sectas, los grupos cerrados, las comunidades, no solo religiosas, presentan esta problemática, la tienen que replantear. Tenemos nosotros, todos los ortodoxos, una misión de replantearnos situaciones y explicarlo a la gente, pero también tiene muchos beneficios que la sociedad moderna carece de ellos. Vivir en comunidad nos da una sensación de pertenencia y de protección y de seguridad tremenda. En cambio, en el mundo moderno, la sensación de separatividad es vertiginosa. Hay personas que están solas en el mundo y no pertenecen a nada. Cuando uno pertenece a una comunidad, Satmer, Sefaradí, Ashkenazí, Kitaí, Hasid, pertenece a un grupo. La pertenencia a un grupo le da a un hombre una solidez, una estructura, para que en los momentos difíciles se está sosteniendo. ¿De quién vamos a depender? Las comunidades chicas son un elemento muy bueno. Esas tradiciones, cuando son buenas, incluso la vestimenta puede ser también un elemento positivo, porque eso no daña, pero ahora, convertir a la vestimenta como un tema religioso está mal. Pero si la vestimenta ayuda a que todos nos sintamos identificados y nos sentimos bien, entonces eso está bueno. Pero si alguno de repente no se puede vestir como se visten los Satmar y se quiere vestir de otra manera, no pasa nada. Eso es la sabiduría de cómo encarar las costumbres
de las comunidades. Son buenas porque generan una sensación de pertenencia. En cambio, en el mundo moderno hay una sensación de separatividad. En el mundo moderno también estamos solos. La modernidad nos presenta la soledad. En cambio, en el mundo comunitario, religioso, uno siempre tiene con quién hablar y con quién asesorarse. Generalmente los rabinos en las comunidades son como una especie de patriarca que ayudan, guían, asesoran a las personas que pertenecen a ella. También vivimos en un mundo donde hay mucha desorientación. Estamos desconcentrados, vivimos en un mundo vertiginoso. Las comunidades un poco nos ubican y nos hacen concentrar en la vida. Es muy bueno a veces pertenecer a una comunidad cerrada, con los cuidados que hay que tener de no caer en errores. En esos errores que convierten a la cultura popular en algo sagrado. Lo que podemos ir resumiendo y concluyendo es que el judaísmo, la religión, tiene sus líderes una obligación y los que la practican de reverla constantemente, no para cambiarla y para adaptarla a nuestros caprichos y nuestros gustos, sino para redescubrirla de acuerdo al mundo en que estamos viviendo. Kol Yom Yu Beneja Kehadashim. Beshinantam Levaneja Bedibertab Bam. Todos los días decimos el Shema Israel. Dice que hay que descubrir todos los días la vuelta, lo que nos está diciendo la Torá. Tenemos que replantear también la importancia de pertenecer a una comunidad, que tiene muchos beneficios. Grupos de Hasidim o grupos comunitarios de otro tipo, es muy bueno, no porque hay un caso a veces, uno tiene que soslayar y criticar a los grupos, o catalogarlos de anacrónicos o retrógrados. Tenemos que aprender que la televisión es algo y la realidad es otra cosa. Yo me estoy diciendo que conozco todos los ámbitos, y especialmente esta gente que participan en Satmar, que son gente muy, muy respetuosa, muy inteligente, muy capaz. Pero como somos seres humanos, todos tenemos también problemas. Y no todos sabemos cómo reaccionar, no todos saben, y pueden ocurrir situaciones. Hay que tomar las cosas con pinzas. Lo que sí me encantaría y sería muy bueno, estudiar la Torá con más profundidad. Y no con liviandad criticar el judaísmo o criticar a un grupo. Y por otro lado, no con liviandad alejarse de la actitud de solidaridad con las personas que sufren a veces en algunos lugares, porque están incomprendidos, pero no porque el grupo es malo, sino a veces porque a ellos les tocó una situación particular y tienen a alguien que no los comprende. Eso es, todo esto nos tiene que hacer replantear, reflexionar, investigar, averiguar, no dejarnos llevar por lo que nos cuentan, o por lo que nos dicen, o por lo que vemos en una película. Pero de hecho, sí hay que volver a estudiar la Torá con mayor profundidad. Hay gente que se me queja, por ejemplo. Ejemplos, te voy a dar unos ejemplos porque, para no hablar tan ambiguo. Gente dice, no, pero yo vi tal cosa, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, me dice una mujer, ¿por qué fui a un casamiento ortodoxo? El hombre le da un anillo a la mujer y la mujer no le da anillo al hombre. Esto es una discriminación. ¿Por qué no le da un anillo a la mujer? ¿Por qué no le da un anillo al hombre? ¿Por qué la mujer no le da un anillo al novio? ¿Y por qué el novio sí le da un anillo a la mujer? La mujer se siente ofendida. Entonces yo una vez me lo pregunté, muchas veces me lo preguntaron, quizás algunos de los que están ustedes acá presentes me lo preguntó una vez. Yo les expliqué que en realidad el que se tiene que ofender en todo caso es el varón, porque
Porque el que se lleva el anillo es la mujer, y al varón no le dan ningún anillo. Entonces, ¿quién es el que está ofendido? Y de hecho, muy bien, no, pero yo también quiero. Pero vos sabés por qué se entrega el anillo. ¿Por qué se entrega un anillo a una mujer cuando uno se casa? ¿Cuál es el sentido de entregar un anillo? No, no sé, pero a mí yo vi una película y a mí me gusta así, y lo siento como que no me permiten, me están discriminando. Pero si yo te explico el porqué, me dejás que te explique el porqué y después me preguntás, porque a veces nosotros preguntamos el judaísmo, preguntas, pero no entendimos el judaísmo. Lo estamos preguntando el judaísmo de acuerdo a como lo entendemos nosotros, no como el judaísmo es. Entonces yo le expliqué a esta mujer que en realidad se entrega un anillo, porque la entrega de un anillo es como, ¿se acuerdan cuando la historia del rey Ahasverosh, en la historia de Purim, le entregó el anillo a Esther y le dijo, tomá, haz lo que vos quieras? El anillo es símbolo de poder, símbolo de autoridad, símbolo del que manda tiene el anillo, el que firma los papeles tiene el anillo. Cuando un hombre se casa, tiene que entregarle el poder de su hogar a su mujer, de su familia. Ella es la que tiene la capacidad, la espiritualidad, la calidez, el afecto, la sabiduría para poder dirigir un hogar, no un varón. Y por eso el hombre le da el anillo a la mujer, y no la mujer al hombre. Para que no se confunda, el hombre no es el que decide. Ya muchos de ustedes, varones, ya lo saben que es así. Pero también cuando el día que se casa, los jajamim, la Torá estableció que uno le da a la mujer un objeto de valor para entender que el valor de su casa es la mujer. Nosotros criticamos el judaísmo porque no entendemos el judaísmo. Tenemos que replantearnos el judaísmo. Me preguntan también, ¿por qué la mujer no puede hacer tefilá? No puede pertenecer al minyan. Si uno cuenta las mujeres en el minyan, hay mujeres, entonces cuenta 1, 2, 3, 4, hay una mujer, la saltea, 5, 6, hasta que encontramos 10 varones. Si no hay 10 varones, no se puede hacer un minyan. Muchos de ustedes saben a qué me refiero. Un minyan es un quórum mínimo de 10 varones para poder rezar en público. Y la mujer no se la cuenta para rezar. Y es más, la mujer, según la ley judía, esto no es una costumbre, no puede ser hazán, porque pues, si no puede rezar en público, tampoco puede ser hazán. Y esto es discriminar a la mujer, me dicen. ¿Es una discriminación? Y sí, porque si uno ve hoy lo que es un Beit Knesset, lo que es una sinagoga, que es un lugar central, donde la gente va y hace una bar mitzvah, se convirtió en un club. La Beit Knesset se convirtió en un club, en un centro social, no está mal, en un ámbito de encuentro. Entonces, cuando uno, mujer, va y se siente relegada, y se me están discriminando. Pero en realidad tendríamos que chequear e investigar qué dicen los sabios y qué dice la misma Torá sobre qué es el rezo en público y el minyan y todas las ceremonias y los ritos. El rito de ponerse tefilín, de ponerse el talit, de rezar entre 10. Eso, ¿saben lo que significa? Según Maimónides, dice que Dios le permitió al varón hacer algunos ritos, como los sacrificios, aunque a Dios no le agrada esas cosas. Pero el ser humano lo necesita, porque necesita tener algún tipo de elemento visual que lo conecte con la espiritualidad. Entonces se permitieron algunas cosas, como el tefilín, el talet, hacer un grupo de 10 personas, hacer ofrendas en el templo. Pero lo ideal es que uno rece solamente a Dios, punto, sin minyan, sin tefilín, sin talet. Eso es, digamos, lo más puro. Uno necesita de canales para conectarse con Dios. Por eso la mujer está absuelta, no necesita, y es una degradación a la mujer decirle, venía a hacer esto. A la mujer no necesita los ritos y las ceremonias que se inventaron para el hombre, el varón materialista, que siempre piensa en el dinero, que es el que hace las guerras, el que siempre está envidiando al otro. El varón es más terrenal, y Dios le generó y le proporcionó un montón de herramientas para que
lo motiven a elevarse espiritualmente. En cambio, la mujer no tiene este padecimiento. La mujer no puede ser Hazán, porque la mujer no entiende este nivel inferior que tiene el hombre. No está entendiendo. Es como una mujer que la ponen a trabajar en una empresa de perfumes y no tiene olfato. Ella no tiene olfato, no sabe qué decirle. El minyan es un asunto de gente baja, de varones. Entonces, cuando viene la mujer al templo y dice, no, usted no rece, no es para minyan, porque no tiene el nivel inferior que tienen los varones. Y así hay muchas explicaciones que se tergiversaron. La gente piensa cuando le dan la ketubá en un casamiento a una mujer, se la dan a la mujer, el hombre se la da a la mujer y la mujer se la da a la madre. ¿Por qué se la da a la madre? Porque no confía en la mujer, me dijo una persona, me comentó el otro día. Dice, no, porque la ketubá es el documento que vino a contrarrestar el machismo de los varones que existían antes de que exista la Torá. Y todavía sigue existiendo, y tenemos que seguir luchando contra ese machismo. Entonces, la mujer se le da un documento para que se proteja en caso de que al hombre le agarre un brote de machismo. Entonces, cuando le agarre un brote de machismo, va a ir con esa ketubá al tribunal rabínico para darle por la cabeza a su marido que le reclame una conducta como corresponde. Pero la ketubá, si la tiene en la casa, la tiene en acceso el marido, entonces se la dan a la madre para que se la proteja. En caso eventual de que pase algún conflicto. Y así existen una cantidad tremenda de costumbres que se pueden interpretar mal o se ven con una visión moderna y se las critica, porque yo veo que el templo hoy se transformó en otra cosa. Bueno, entonces, no es para soslayar y para ignorar esta inquietud de las mujeres, a pesar de que la explicación que acabo de dar, si se sienten, hay que buscar alternativas para que no se sientan de esa manera. Porque es una lástima que lo que para el judaísmo es lo más importante, que es la mujer, es lo más sagrado que hay. Uno le dice a la esposa cuando se casa, Areat mekudeshet li, que significa, vos estás consagrada para mí, consagrada. Un hombre, si no la considera a su esposa como sagrada, entonces no puede estar casado. El hombre ha sido creado del polvo de la tierra. La mujer fue creada de una materia prima superior, que fue después que se hizo al hombre, se extrajo, el relato bíblico cuenta, se extrajo del varón una porción que ya tenía espíritu y se hizo a la mujer. Un producto más refinado. Por eso a mí, eso es lo de la mujer es un elemento que me perturba, porque se ve al judaísmo como que discrimina a la mujer, y justamente lo contrario. Yo cuando más estudio Torah, más me siento discriminado, varón. Pero no es que me siento discriminado, es que soy varón y necesito más terapia. Necesito estudiar más Torah, necesito poner más tefilín. La mujer no está absuelta de muchas obligaciones porque ya es un ser superior. Está inmunizada, no necesita barbijo. Eso es también el tema de la sexualidad. En la película se ve que la sexualidad solamente es para procrear. Mentira. Obviamente que procrear es uno de los mandamientos fundamentales de la humanidad. Prurbu, el primer mandamiento que le dio a la humanidad en el Génesis, en el Bereshit, que se multipliquen y se fructifiquen. Y claro que es un mandamiento, y está muy bien que es un mandamiento, pero no es solamente para eso. El Shulchan Aruch, el Bet Yosef, el Tur, el Rambam, el Ramban, todos los grandes Rishonim dicen que la unión de la pareja se materializa a través de la unión de los cuerpos cuando hay amor, amor del espíritu y amor del cuerpo. Es para fomentar el amor. Por eso el judaísmo ve con malos ojos cuando se denigra la relación sexual. La relación sexual es algo sagrado. Hay un libro que se llama el libro de la pureza, del Rabat, de Abraham Ben David, que es un libro que habla sobre la pureza y la santidad que tiene la unión marital. No es algo para divertirse, para pasarla bien.
es algo sagrado, pero no como se muestra ahí, que es solamente para reproducir, y es para tener a mayor satisfacción. Está escrito en el libro Peleo Etz, que lo estudian. Me extraña que la película ahí pifió un poco. El libro Peleo Etz es un libro que estudia la comunidad de Satmar, lo leen mucho. Ahí dice que cuando más satisfacción hay en el acto sexual, es mejor, positivo para la pareja y para los hijos que se engendran. Es bueno porque es una concepción con amor. Está escrito en el libro Peleo, es un libro de un rabino sefaradí, que lo estudian la comunidad de Satmar especialmente, que es una comunidad muy respetuosa. Y también, es más, el Shulchan Aruch dice que también uno de los objetivos del acto sexual es tener placer. Placer permitido y no placer pervertido fuera de casa. Un hombre con su esposa, la esposa con su varón. Es para fomentar el amor, para tener una satisfacción material, porque somos seres humanos, y para procrear. Eso está escrito en nuestros libros sagrados. Entonces no puede venir una película y demostrar que el judaísmo no dice eso, no. Si hay alguno que entendió mal, bueno, allá él tendrá que estudiar más. Por eso digo que nuestra misión es estudiar más. Como le digo también sobre la concepción del judío y el no judío. Judío y no judío es una especie de nombre simbólico. Israel y no Israel. Goim e Israel. Israel es todo el que se llama ese Kol Mishe Shemó Israel Nikra Alab, así dice Rabbeinu Yeruja Malevi Leibovich en el libro de la Torah. Todo el que los conceptos volcados en la Torah de Israel los practica se llama Israel. Y lo dice la Gemara, lo dice el Talmud. Pero no se puede aclarar todo esto cada vez. Entonces se utiliza la palabra Israel como palabra código para todo que es el que hace la voluntad de Dios. Esta película es muy buena, porque nos hace replantearnos las cosas, de la modernidad, replantearnos la gente que sufre, que hay que ayudarla, porque igual, por más que yo digo que el judaísmo es bueno, la Torah es buena, y el que lo estudia lo entiende bien, pero los seres humanos al unirnos en grupos, a veces tenemos algunas situaciones que no podemos arreglar. Hay que solidarizarse cuando uno ve que alguien sufre, que no se siente bien, hay que darle la mano, hay que ayudarlo, no hay que dejarlo caer, no hay que discriminarlo. Nunca hay que discriminar. Si alguien no puede adaptarse en un ambiente, puede buscar otro ambiente, puede hablar con su rabino, con su maestro. Siempre van a encontrar gente buena en todos los ámbitos que le van a hacer de un oído positivo y que le va a proporcionar alguna solución. Sigamos estudiando Torá, vamos a descubrir más sobre nuestra hermosa religión, que es muy buena. Vamos a ir mejorando nuestros errores, que son humanos, como dijeron los ángeles a Moshe. Los hombres le van a poner algunos errores. Y bueno, tenemos que replantear nuestros errores. Y no tenemos que caer tampoco en la crítica a un grupo específico, porque estos problemas se dan en todos los ámbitos. Y si alguno más vio alguna vez otra película aparte de esta, va a ver que estas situaciones se dan en todos los ámbitos. Y lo bueno que tiene la religión es que el que la tiene en su corazón la puede estudiar para salir inmunizado de todos los problemas que hemos causado nosotros mismos por no haber diferenciado entre lo que es lo que dijo Dios y lo que es lo que nosotros queremos hacer o estamos acostumbrados, pues nuestro hábito. Me gustaría terminar bendiciéndole a todos los participantes que vinieron a esta charla y convocarlos a siempre a encarar estas situaciones con el respeto a todas las personas, de un lado, del otro, y tratar siempre con un espíritu positivo de ayudar al que está mal, al que está sufriendo, o al que está siendo criticado también. Estar del lado del que está padeciendo y nunca ponernos como un ente acusador para criticar, sino para proteger, ayudar y encaminar a la gente para que se sienta mejor.
Ojalá que Dios los bendiga a todos, que tengamos pronto la oportunidad de vernos en persona, porque esto de hablar así es un poco difícil. No sé si me están escuchando o no me están escuchando, si les gusta, si se ríen, si lloran. Yo no sé, o están durmiendo, pero yo los veo acá mucha gente y les deseo a todos que Dios les dé verajá, que les dé salud y alegría, éxito, felicidad, que nos proteja y de esta pandemia, que termine pronto y que los seres humanos aprendamos a vivir con nuestras diferencias y con respeto. Y que nosotros como judíos aprendamos cada día más a descubrir nuestra Torá, a quitarle los elementos foráneos que la oscurecen y que no nos permiten entenderla, a veces por culpa de algunas personas. No todos tienen padres normales, no todos tienen maestros normales, hay gente que es falsa, hay gente que es mentirosa, hay gente que enseña mal, hay gente que no entiende. Y seguir el ejemplo de Abraham Avinu, usar el sentido común, porque Dios nos dio una religión, pero también nos dio la cabeza. Si usted ve que está en un lugar religioso, le están diciendo algo que no le cierra, busque otra opinión, analice, pregunte, use su sentido común. No, pero Jajam me dijo, si Jajam dijo tener preguntas, preguntale a él, no te convenciste, volver a preguntar, preguntá a otro. Usar sentido común. Somos hijos de Abraham Avinu, Abraham el patriarca de todas las naciones. La combinación de la religión con el sentido común nos va a llevar al éxito. Tenga mucha suerte, Shalom, quiero que, si está Ariel Berim, que haga el cierre de esta reunión. Shalom a todos. Voy a ver si hay alguna pregunta, me están diciendo acá que puede ser que haya alguna pregunta. A ver, sí. Puedo, Ari, puedo leer las preguntas y responderlas. ¿Hay algunas preguntas? ¿Tienen tiempo o tienen algo que ir a un bar, a un restaurante? ¿A dónde tienen que ir? Veo que no. Acá dice que en una parte de la serie dice que traen bebés al mundo para recuperar los 6 millones de bebés que se perdieron durante la Shoah. ¿Es verdad eso? Por supuesto que no es verdad. Que hay que traer bebés al mundo porque hay que recuperar los 6 millones de la Shoah es algo que es muy televisivo, muy hollywoodense, pero no, eso no es una mitzvah de lo que está escrito. Lo que está escrito, Perú, Urbú, multiplíquense y fructifíquense y traigan y mantengan la especie, porque lo que Dios quiere es que el mundo se mantenga, y para que el mundo se mantenga tiene que haber seres humanos. Por eso nos casamos, porque también procrear un hijo y dejarlo por ahí tirado no es procrear. Procrear un hijo es criarlo en una familia, es darle un marco de contención, es educarlo. No tiene nada que ver con los 6 millones, eso es una conversación así como para darle a un impacto de tipo de marketing. ¿Cómo se explica que se raspan la cabeza? Yo ya expliqué que eso es contra la ley, aunque hay algunos que lo siguen haciendo, no es correcto, y no se le puede menos imponer a una mujer eso. Si una mujer lo quiere hacer porque le gusta el corte, porque le es más cómodo, porque... Mire, le voy a contar algo que pasó una vez. El rabino Moshe Feinstein, un gran rabino en Estados Unidos. Resulta que se comentó en nombre de él que no se podía tomar cierta bebida, cierta leche. Esa leche no es kasher. Entonces la gente empezó a decir en todo Nueva York que la leche fulana de tal no es kasher. Hasta que un día llegaron hasta al rabino Feinstein y dijeron, Rab, ¿usted dijo que la leche esta no es kasher? No, yo no dije nada. ¿Quién dijo? Fulano. ¿Quién le dijo fulano? Fulano, fulano, hasta que encontraron a uno. Sí, yo vi cuando el rabino tomó el sachet de leche, el cartón de leche, lo miró, lo apoyó y agarró otro y se sirvió. Entonces me di cuenta que ese no era kasher para él y dirigió el otro sachet, el otro cartón. ¿Se le contaron al rabino? Sí, yo es verdad. Yo levanté el cartón de leche, vi que estaba vacío, entonces lo apoyé, agarré otro que estaba lleno y me puse la leche. Pero no porque no es kasher.
A veces el fanatismo religioso, sin usar el criterio, el sentido común, hace que las personas se queden con esa éxtasis religioso sin usar el análisis, e implementan inmediatamente lo que ven, sin pensar. Hay muchas teorías sobre el tema de por qué hay algunos grupos minúsculos en el judaísmo que las mujeres se cortan el cabello así. Primero, que es una actitud en contra de la religión, salvo que a la mujer le guste. Puede ser que lo hacían porque se cubrían la cabeza, y cuando se cubrían la cabeza era más fácil cubrirse la cabeza con el pelo corto. Pero de ahí a raparse, no es algo religioso del judaísmo. Puede ser una costumbre que había una vez un tipo o sea, había una epidemia de piojos, se tenía que cortar el cabello. Uno no sabe por qué, y quedó instalado como un vicio. Yo me leí todas las responsas sobre este tema. Y no existe ningún motivo por el cual se debe hacer eso, pero quedan vicios que si a una mujer lo obligan, no solamente que es una costumbre, es una prohibición bíblica. Obligarle a una mujer o a un hombre a cortarse la cabeza de una manera determinada. Hay otras preguntas, a ver. ¿Cómo hacemos con las costumbres contrarias a la religión como judíos para impedir estas prácticas enquistadas? Muy bien, bueno, esto lo dije, hay que estudiar Torah. Hay que estudiar, hay que hacer más de estas charlas. Hay que indagar más, hay que preguntar, cuando hay una película así, no hay que defender a uno o al otro, sino hay que preguntar. ¿Qué consejo podría dar a los jóvenes que están en el camino de la teshuvá, sin acompañamiento familiar, para mantener el equilibrio y no generar peleas en familias? Muy bien. Bueno. Miren, el valor más importante en el judaísmo, en lo que tiene que ver con las relaciones sociales, es el shalom, es la paz, la armonía, el buen trato entre las personas. Por supuesto, si alguien me dice, mira, anda a robar, y si no, digo, no quiero robar, y si no me voy a enemistar con él, no lo voy a hacer caso. Por eso hay un nivel en que uno puede decir, no lo voy a hacer, y otra vez que uno dice, bueno, lo hago para no pelearme. Eso, de vuelta, requiere de sentido común y de estudio de la religión. Pero siempre hay que tratar de prevalecer las personas que quieren ser teshuvá, que les gusta, y a veces no tienen padres que lo comprenden, como al revés, como un padre, alguien que no tiene tendencia para el estudio de la Torá, y los padres no lo comprenden, no tiene tendencia para la religiosidad, y los padres no lo comprenden. También está el caso al revés, de los chicos que tienen tendencia para la religiosidad, los padres no lo comprenden. A esos que tienen tendencia hacia la religiosidad, y los padres no lo comprenden, que hagan shalom, que estudien Torá, que se asesoren con un rabino, con un maestro, con alguien que pasó por lo mismo. Nunca entrar en conflicto, nunca discutir, porque no creo que los padres le van a decir, salvo que uno tenga un padre que está psicótico, pero si uno tiene un padre normal, además que no está acostumbrado a algún tipo de actitudes observantes, se puede buscar la manera. ¿No le parece, pregunta 9, ¿no le parece que hacer quedar mal a los ortodoxos frente al mundo y a la gente que no tiene conocimiento del mundo ortodoxo? A ver. ¿No le parece que hace quedar mal a los ortodoxos frente al mundo y a la gente que no tiene conocimiento del mundo ortodoxo? Sí, la película, claro, hace quedar mal al mundo ortodoxo, pero no con una actitud, digamos, alevosa. Pienso que lo hace con bastante respeto, muestra una pizca, una problemática que se puede dar en un mundo ortodoxo, como se puede dar en otro mundo que no es ortodoxo. No es que lo muestra al mundo ortodoxo mal, muestra al mundo ortodoxo como es. En general se ve como es, que hay una armonía, hay gente que se ama, hay parejas que hablan bien, hay chicos que van a estudiar, hay familia, pero lo que pasa es que es muy distinto para el mundo normal, incluso judío, el mundo común, el mundo que uno está acostumbrado. Y por eso, ¿no?, cuando muestran un aspecto que no es
agradable, entonces queda mal. Pero eso se puede hacer con cualquier mundo, no solamente con el mundo ortodoxo. En este caso le tocó al ortodoxo un poco quedar mal. Sí, puede ser que quede mal al final. Una pregunta más. En un caso como el de la serie, ¿el bebé queda con la madre que se fue o con el padre? Existe en realidad una reglamentación eh, jurídica muy extensa, y eso es lo que se dedican los tribunales rabínicos, para los casos de conflicto entre marido y mujer. Obviamente, hay veces que me dicen, sí, ¿por qué el get lo entrega al hombre? Pero esto no es tan así, porque el get lo entrega al hombre, es un acto nada más, pero la mujer recibe el get, y si la mujer no quiere recibir el get es el divorcio. El caso del divorcio, el hombre lo da, la mujer lo recibe, como el anillo, el hombre lo da, la mujer lo recibe, el mismo sistema. Pero en realidad tiene que haber acuerdo de los dos. Si no hay acuerdo de los dos, no va. Entonces, eso es un eufemismo, decir que el hombre da el get. Como que el hombre da el anillo. Que si un hombre le da el anillo a una mujer que no quiere ser esposa, que se queda casada igual. No, claro que no. Lo mismo ocurre, un hombre le da un divorcio a una mujer que no quiere divorciarse, tampoco es válido el divorcio. O sea, es un eufemismo que se utiliza a veces porque hay gente mala, ya sea hombres o mujeres, que utilizan la religión para sus objetivos personales. Esto se da mucho, bueno, pero cuando hay un conflicto, no hay ley que pueda generar armonía, porque depende de la buena voluntad de las personas. Entonces no es esos tipos de críticas a la religión cuando hay un conflicto, son relativas, porque en realidad el verdadero problema es el conflicto, no es la religión. La religión, como cualquier ley, trata de solucionar los conflictos. Para eso hay, gracias a Dios, hay una jurisprudencia muy grande donde se determina cómo se dividen los bienes, cómo se separan los hijos, cuando hay una separación de marido y mujer. Bueno, de lo que veo acá, que Ari Berín, que es el coordinador de la reunión, se le cayó el sistema y no está más en Zoom, por lo que entiendo. Entonces yo estaba esperando a él para que salude y no va a saludar. Así que los saludo yo a ustedes, que Hashem los bendiga, que tengan alegría, verajá, salud. Espero que podamos repetir esta reunión en otra oportunidad. Estudiar más Torah, entender más y ayudar a la gente que no está bien por un motivo u otro, en cualquier ámbito que sea, y no dejarnos llevar por lo que nos quieren indicar con un dedo que alguna secta o a un grupo son gente mala, porque hay muchas veces gente buena y uno, sin querer, porque vio una película o algo, empieza a tener un prejuicio contra ellos. Que Hashem nos bendiga a todos con salud y alegría. Shalom.